Bueno, vamos a darle el arranque oficial a nuestra quinta cafeteada. Yo soy Charlie, soy presidente de la Asociación Amigos del Río Torres y espero que todos se encuentren bien en casa, los que pueden, ¿verdad? Y que todos estén gozando de buena salud. Como resumen, en las últimas cafeteadas que hemos tenido, hablamos sobre las 5 lecciones ambientales que nos ha dejado el Quédate en Casa, hablamos sobre el reciclaje con la gente de eCoins, aprendimos sobre compostaje con Ecolur y también sobre cómo certificar hogar el bandera azul ecológica, un tema muy interesante. Y hoy vamos a aprender sobre especies nativas de jardines en entornos urbanos. Bueno, yo quisiera en nombre de la asociación agradecer a todos los participantes. Vemos caras nuevas y también algunos recurrentes, lo cual es muy bueno. Estas cafeteadas son un espacio para ustedes. Son temas que nos interesan a todos, más ahora que pasamos más tiempo en el hogar, ya somos más conscientes de nuestros buenos y no tan buenos hábitos que podemos cambiar o mejorar con el fin de minimizar nuestro impacto negativo en el medio ambiente. El programa de la cafeteada ha tenido muy buena aceptación y nuestra audiencia va creciendo. Y como es costumbre con el inicio de cada cafeteada, quisiera brevemente presentarles a los líderes de Amigos del Río Torres. Generalmente somos los mismos, hoy faltan un par, así que si se quieren presentar brevemente, Alejandra, Longina, José Manuel y no sé si vi a Luis Daniel por ahí. Alejandra, si quieres presentarte rápidamente. Hola, yo soy Alejandra, soy del Comité de Comunicación y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros aprendiendo. Buenas, sí, yo soy parte igual del equipo de comunicación. Muchas gracias a todos por unirse. Muy interesada en el tema de hoy. José Manuel. Hola, buenas, José Manuel, soy el tesorero. Y bueno, comentaba antes de las jornadas de limpieza, también uno de los líderes de esas jornadas. Y bueno, muy interesado en la charla que Oscar tiene para nosotros hoy. Ok, creo que también vi a Kevin por ahí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Otárola. También soy parte del equipo de comunicación de la organización y voy a estar aquí aprendiendo. Las charlas son bastante interesantes y bueno, esperemos que disfruten el día de hoy. Excelente, gusto en saludarte nuevamente, Kevin. No sé si ve a Luis Daniel por ahí. No, no vemos a Luis Daniel. Ok, bueno, entonces estos son los líderes de Amigos del Río Torres. Ya llevamos bastante tiempo trabajando juntos y les voy a hacer un breve, para que entremos en materia pronto, un breve resumen de quiénes somos nosotros y qué es lo que estamos tratando de hacer. Y para los que no nos conocen, nosotros somos los Amigos del Río Torres y bueno, en síntesis somos una asociación sin fines de lucro. La mayoría somos voluntarios y emprendedores sociales. Todos trabajamos, pero tenemos nuestro tiempo libre. Lo que buscamos nosotros es informar y educar y al mismo tiempo proteger y restaurar, regenerar la cuenca del río Torres con el fin de rescatarlo, un río que tenemos olvidado hace muchos años. Y lo que aspiramos es tener un río Torres limpio, vivo y saludable. Y como es un río urbano, es un toque distinto a un río en áreas rurales, ¿verdad? Fuera de la ciudad. Entonces, es cómo logramos integrar el río también a la parte urbana, en la parte cultural y otros aspectos. Entonces, en síntesis, bueno, esos son los Amigos del Río Torres. Es lamentable ver el estado actual del río Torres, ya que en sus inicios pues, fue clave para el desarrollo de San José. Sirvió como fuente de agua para la ciudad en sus inicios y en los beneficios de café. También dio electricidad a San José mediante turbinas, pero poco a poco, con los años y con un crecimiento desproporcionado y tal vez poco planeamiento de San José, le fuimos dando a la espalda al río hasta que lo empezamos a usar para descargas de aguas negras. Y aún hoy la mayoría de las aguas negras de San José caen directamente al río Torres sin tratar, lo cual es un dato bastante de miedo a estas alturas de que esto esté pasando. Y no solo en el río Torres, sino que 3 ríos más, el Tiribí, el Rivera y el María Aguilar. Entonces, Amigos del Río Torres, en conjunto con otras organizaciones de sociedad civil y el gobierno, estamos tratando de cambiar esto y revertir esto para rescatar este río urbano y ojalá que sea un modelo para otros ríos urbanos en San José, Costa Rica y el mundo. Bueno, para ir terminando,
Hoy es nuestra quinta cafeteada, como les dije, y el tema a desarrollar es sobre especies nativas de jardines para la atracción de biodiversidad en entornos urbanos. Es un tema muy interesante. Y le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al ingeniero forestal Oscar Benavides Mora. Oscar, un placer tenerte en esta cafeteada el día de hoy. ¿Cómo están? Muchas gracias más bien por la invitación. Más bien, qué lindos estos espacios donde la comunidad y todos en general de forma muy accesible podemos capacitarnos y aprender y conversar sobre temas tan interesantes, chivas y necesarios en esta época. Entonces, muchas gracias. No sé si damos inicio. Sí. Adelante, Oscar. Perfecto, muy bien. Hoy venimos a hablar de especies nativas, pero primeramente tenemos que entender algunos conceptos que a veces no todos manejamos al dedillo. Por ejemplo, una especie se puede dividir o puede clasificar como nativa, naturalizada, exótica o endémica. Entonces, por ejemplo, una especie exótica es aquella especie que por formas naturales no se distribuye en cierto sitio, sino que fue el hombre quien la colocó en ese sitio. Por ejemplo, la llama del bosque es una especie que viene de otro continente. Ella naturalmente, Costa Rica. Vemos muchas aquí, la planta y la reproducción. Otro ejemplo es la especie laurel de la India. El laurel de la India, que tanto San José, literalmente es de la India. Entonces, es una especie que se trajo al país porque sintieron que era muy hermoso por el paisajístico y de podas y otras situaciones. Lo que tienen estas especies exóticas es que no tienen los mismos servicios o no aportan los mismos servicios ecosistémicos que las especies nativas. Por ejemplo, el laurel de la India es un tipo de higuerón, como los higuerones o matapalos que uno puede ver en Monteverde o en nuestras ciudades. Estos higuerones tienen una particularidad, tienen diferentes simbiosis con avispas que polinizan el árbol. Al traernos el laurel de la India, solo nos trajimos el árbol, no la avispa. Entonces, ese árbol nunca logra completar su ciclo de vida porque no está la avispa que la polinice. Hay otras especies de avispas, pero no polinizan al laurel de la India. Por lo cual, las especies exóticas a veces no logran cumplir su ciclo de vida, o sea, no logran reproducirse porque el vector de polinización no está en el país. O, por ejemplo, o porque las condiciones climáticas no son adecuadas. Entonces, nunca florea. Otro ejemplo que tal vez conocemos es la flor de Itabo. Creo que todos hemos visto flor de Itabo, pero no sé si alguna vez han visto frutos de flor de Itabo. Posiblemente no, porque lo que poliniza la flor de Itabo es un tipo de polilla que llega hasta Nicaragua, si mal no estoy. Hay una variedad geográfica que impide climática que el polinizador llegue al país. Entonces, esa especie exótica no está cumpliendo su función a cabalidad. Después están las especies naturalizadas, que también por ayuda del hombre llegaron al país, pero estas han pasado tanto tiempo en el país y bajo ciertas condiciones empezaron a crear correlaciones y empezaron a completar su ciclo naturalmente. Un ejemplo claro es el poro extranjero, que vemos mucho en los cafetales, incluso en San José. Es un árbol que se trajo, algunas especies de poro sí son nativas, otras no, se trajeron para ayudar al cafetal a un tema de ciclaje de nutrientes. Pasó tanto tiempo y sus estructuras son tan similares a otras especies nativas que permitió que especies de aves polinicen y cumplan su ciclo. Entonces él ya se acostumbró al país y está funcionando. Y las especies nativas, que son las que nos vamos a centrar el día de hoy, son aquellas especies que de manera natural crecen en un sitio. Entonces, al crecer naturalmente en un sitio, ellas han coevolucionado con todo el ecosistema. Entonces, al coevolucionar con todo el ecosistema, significa que tienen muchas interacciones. Un ejemplo es el árbol de huitite. Es un árbol con una amplia distribución en el país, desde zonas de 900, 800 metros al nivel del mar, hasta incluso 1500, 1600, lo he logrado ver. O sea, es una gran amplitud en todo el Valle Central. Esta especie, el huitite, tiene muchos servicios ecosistémicos. Es una especie melífera, significa que es visitada por las abejas, es atrayente de diferentes especies de aves. Además, es hospedera de mariposas, significa que ciertas especies de mariposas utilizan este árbol para una parte del ciclo de vida. Y además tiene el plus que si alguno tiene un abuelillo fiebre de las orquídeas, fijo, tiene su buen huitito, su buena
troncos, que es donde colocan las orquídeas. Entonces ahí vemos que un árbol como el cutite ya tiene 4 servicios ecosistémicos, por decirlo de cierta manera. Polinizador, para mariposas, para aves y también para mamíferos. Entonces ahí vemos que un árbol nativo tiene una gran variedad de servicios que aportan al ecosistema y le dan fortaleza a ese ecosistema. Contraposición con especies exóticas, como por ejemplo la laurel de la India, que los frutos no son comidos porque nunca maduran, las flores no son polinizadas. Ahí vemos que es un árbol que, ok, sí, nos fija carbono, nos da sombra, pero no aporta a la avifauna o los mamíferos remanentes del entorno urbano. Entonces, al notar eso, vemos que algunas especies exóticas, tal vez, aunque aportan mucho al paisaje, no aportan a que esa biodiversidad remanente en nuestros entornos tenga sustento y no les facilitamos ese acceso al alimento. Un ejemplo que incluso puede ser negativo es la llama del bosque. Sucede que la llama del bosque, aunque sí es visitada por abejas, sí es polinizada, cuando llueve, a veces las flores, por su forma de campana, al caer el agua, la flor no se cae, entonces se empoza el agua. Y las abejas, al bajar a buscar polen, néctar y demás, al bajar, caen en el agua y se ahogan. Entonces, esas floraciones que a veces vemos en época lluviosa, el llama el bosque, que está tupido de flores, puede ser algo negativo para el ambiente, porque puede ser un sitio donde mueran varias abejas. Incluso a veces es común ver aves aprovechando eso, llegan a las flores y se comen los insectos que mueren ahogados ahí. Entonces ahí vemos también cómo haber una mala elección de una especie con la mejor intención, porque quien siembra un árbol siembra deseando ayudar al ambiente, puede generar acciones negativas. Entonces, si nosotros queremos realmente plantar algo para que apoye a atraer biodiversidad, porque queremos ver colibríes, queremos ver mariposas, queremos ver incluso peligrosos mamíferos, tenemos la opción de tal vez ardillas o zarigüeyas u otros mamíferos que aún podemos encontrar en la ciudad, porque por el río Torres mapaches hay, digamos, incluso, o sea, hay mucha fauna, tal vez piensa que ya no está en la ciudad. Incluso algo muy interesante, hace poco por Alajuelita, por un río que no me acuerdo el nombre, qué pena, nos estaban contando que vieron una guatusa, no mentiras, un tepezcuintle en Alajuelita. Entonces, toparse un tepezcuintle en Alajuelita es algo que uno tal vez no lo considera, piensa que el tepezcuintle está ya en Guanacaste o en Upala o en algún sector y que cerca de nuestros entornos urbanos no lo vamos a encontrar, pero aún están ahí. La fauna aún está sobreviviendo en ese lecho que permite el río de vida, que aún es verde, que aún colinda con sus entornos urbanos. Entonces, por eso es vital tomar las decisiones adecuadas. Preguntan qué aporta el huitite a los mamíferos. Los frutos son comestibles, incluso son comestibles para uno. Yo los he comido, tienen un sabor tal vez no tan delicioso, pero si alguien anda por la montaña y ve un huitite, son salvatandas. Los frutos al madurar tienen un color naranja. Sí, y como decía mencionando, muchas veces queremos ver biodiversidad y tomamos algunas decisiones que no son las adecuadas, como las personas que colocan los comederos para los colibríes, que a veces eso es un chunchillo plástico que le echan agua y azúcar. Y hay colibríes tomando agua con azúcar. Esto no es lo más adecuado, ya que, por ejemplo, lo único que está recibiendo ahí es agua y azúcar. No está recibiendo los nutrientes que podría recibir de su dieta habitual, alimentándose de frutos y demás. Entonces, estos sistemas que a veces queremos utilizar para que la biodiversidad llegue a nuestros entornos no son los más adecuados. Lo mejor es utilizar especies nativas de diferentes especies. Y también recordar que aunque un árbol es nativo de una zona del país, no significa que sea nativo de todo el país. Por ejemplo, el cortés amarillo, aunque sí es nativo de Guanacaste, la zona seca del Pacífico, no significa que en Coronado sea nativo. Hay como una especie exótica, entonces hay que tener esos cuidados. Porque muchas veces las personas piensan que porque vieron que una especie es nativa, la pueden sembrar en todo el país y no va a funcionar ni aportar de la misma manera a como si estuviera en su sitio de origen. Entonces, otra de las premisas muy básicas. Ahora bien, entre las especies tal vez que les quería compartir,
Bueno, una es el huitite, como les mencioné, es una especie que tiene una gran distribución dentro del país, ya que es una especie que se utilizó mucho tiempo como cerca viva porque pega muy bien por estaca, es una especie súper pegadora por estaca. Además de eso, crece desde los 600 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí vemos que podemos estar en sectores bajos del país, como Belén, San Rafael de Alajuela, que es un sector bajo, hasta sectores altos de San Isidro de Heredia o San Rafael, y el huitite a su rango altitudinal donde él crece y se da bien. Y como digo, es alimento para muchas aves, desde comunes como el yihuiro y el pájaro bobo, que aún lo podemos encontrar en la ciudad, aún en las orillas del río es muy común verlo, hasta especies un poco más diversas como el toledo o la urraca, incluso el cacique veranero y algunos tucanes se alimentan de él. Entonces ahí vemos que hay una gran distribución de especies que se alimentan de un árbol tan interesante y sencillo como es el huitite. Digo sencillo desde el punto de vista que es un árbol que se mantiene pequeño. Entonces es un árbol que si alguien tiene un jardín intermedio, digamos, de unos cuantos metros cuadrados, le funciona perfectamente. Y conforme él vaya creciendo, va a tener un árbol donde va a poder colocar orquídeas. Entonces se puede hacer una colección de orquídeas chivísima, ojalá ahí con los vecinos intercambiar y más, y generar algo muy lindo. Otro árbol que también tiene una amplia distribución y tiene bastantes aportes es uno que le dicen pico de pájaro, o coralillo o palo camarón. El nombre científico es Amelia patens. Los nombres científicos, tal vez no todos los manejamos, es una nomenclatura que se da en latín para saber que estamos hablando de una misma especie, porque los nombres comunes varían de un sitio a otro. Entonces, si usted va a un vivero y pide algo con su nombre común, tal vez le den algo similar, pero no. Entonces, los nombres científicos siempre es una excelente opción si lo logramos encontrar. El huitite es un árbol muy común, no hay ningún problema que en el video te vayan a dar otro, pero ese pico de pájaro tal vez sí, si el señor tal vez batea, le da otra especie que no es la que le estamos recomendando. En este caso es Amelia patens, es otra especie de una distribución muy amplia, crece desde los 0 metros sobre el nivel del mar, allá por Guanacaste, lo he logrado ver, hasta los 1700 metros. Igual, estamos hablando de zonas bastante altas, ya va subiendo incluso, y sus flores he visto que son visitadas por colibríes, mariposas. Además de eso, los frutos son alimento para aves como yihuiros, toledos, incluso. Entonces ahí vemos que es una especie que también está muy bien en jardines pequeños. Se comporta principalmente como arbusto, pero sectores lo podan de cierta manera que consiguen un árbol de 1,5 metros, 2 metros de alto y con copa definida. Entonces, otras de esas especies que tienen una gran distribución y que les puede funcionar muy bien. Otro árbol muy interesante es el jiñocuave o indio desnudo. Alguno lo habrá visto en algún cafetucho también como cerca viva porque funcionaba para postes, porque pegaba también muy bien por estaca. Es otro árbol que se distribuye ampliamente de 0 a 1900 metros. Este sí es un poquitillo más grande, llega de 5 a 20 metros de altura, pero tiene igual la ventaja que sus flores son melíferas, o sea, son polinizadas por abejas diferentes. Sus frutos son alimento para aves, y en algún sector, en Manuel Antonio, han dado estudios que algunas especies de avispas utilizan la corteza de este árbol para crear sus nidos. Además, genera un aporte estético muy interesante. Todos los años él va mudando la corteza de un color verde brillante, que es muy, muy lindo. Digamos, si alguien pudiera tenerlo en un jardín, créanme que les va a aportar a nivel de paisaje algo muy interesante. Como les digo, es un árbol que sí puede llegar a crecer. Lo he visto mantenerse en sus metros o incluso un poco menos, pero puede llegar a 20 metros. Entonces es un árbol que sí, si lo vamos a trabajar, ocupamos un espacio relativamente. Otro árbol es el tucuico. El tucuico, bueno, es un arbusto como tal. Igual desde el nivel del mar hasta 1200. Está dando estas especies porque es el rango que posiblemente en San José o el Valle Central sean lo que más encontremos.
Es una especie que estéticamente tal vez no sea tan atractivo porque es un poco desordenado, hay que mantenerlo bien con podas, pero sus frutos son alimento para una gran diversidad de aves. Entonces es otro árbol que si lo tenemos en este entorno urbano, en algún entorno urbano, va a aportar mucho que las aves puedan encontrar sustento. Entonces eso es también importante para tenerlo en cuenta. Uno que me gusta mucho, el del indio del mundo, el nombre científico, Bursera cimarúa. Después, un arbusto también interesante es el zorrillo. No sé si tal vez alguno lo conoce o incluso huele noche. Ahí por donde están las superintendencias del banco, donde está una parte del kilómetro de rutas naturbanas, en una parte esquinera por el puente, y si uno pasa de noche va a notar un aroma dulce. Ese es el huele noche. Un arbusto con flores blancas, particular que en la noche las flores sueltan su aroma y entonces genera un olor bastante dulce y agradable. Es un arbusto que crece hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar. También es hospedero de mariposas y sumado a eso sus frutos son alimento para aves igual como el yihuirro, toledo, los insontes, una especie que puede ayudar mucho y bastante a un entorno. Dicen que si el zorrillo es un mismo que la gente consume. No, el zorrillo que yo sepa no se consume. No sé cuál me estará hablando. Ahí es la importancia del nombre. Este es Cestrum nocturnum, el zorrillo que yo estoy hablando. No sé cuál será el que se consume. En realidad no conozco ese. Y hay una especie más, y después creo que sería interesante pasar a las preguntas, porque para hablar de esto es mejor con la interacción. Otra especie que es muy buena es la amapola. La amapola que hemos visto que siempre se utiliza, Malvadiscus arboreus, crece desde los 0 hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar, entre 1,5 metros a 2,5 metros de altura, entonces es súper adaptable para casi que cualquier sitio. Y es alimento para los colibríes, para diferentes especies de colibríes. También he visto que lo visitan diferentes especies de abejas, y también sus frutos son alimento para las aves. Hablando que es un arbusto bastante completo en realidad. Entonces, no sé si tenemos por acá algunas consultas para empezar, para no empezar a tener una lista de especies que tal vez no a todos nos funcione, sino interactuar y ver qué es lo que más ocupa a la gente ahorita. Ok, Alejandra, tal vez nos puedes ayudar con las consultas para hacerle a Oscar. Sí, de acuerdo. Antes de irte haciendo las consultas, Oscar, para que tomes en cuenta, por favor, y nos contes si hay arbustos más pequeños, por lo que aquellas personas que no tengan espacios grandes de tierra donde puedan sembrar árboles, por ejemplo, que también nos contes. Perfecto. Vamos con las preguntas entonces. La pregunta la hace Cristina Quiroz y dice que si el poró es el árbol que florea anaranjado o es otro. Sí, es el poró. En el poró hay unas cuantas especies, el poró extranjero y el poró blanco. Sus flores se parecen mucho en la tonalidad, son siempre como un tipo naranja y son muy comunes encontrarlos en el cafetal. Muy bien. Gisela Sánchez nos pregunta, ¿qué aporta el butipe a los mamíferos o a cuáles mamíferos? A cuáles mamíferos no estoy seguro qué especies son las que salen únicamente, pero sí tengo compañeros que me han dado reporte de eso, de que el huitite, el fruto, llega a mamíferos pequeños y lo han visto alimentarse. Creo que había escuchado que zarigüeyas. Muy bien. Dice Marcela María Zúñiga, claro, tendremos los mapaches, llegan donde mi mamá, que vive ahí cerquita del río, en San Francisco de Goicoechea. Irene Artavia pregunta, ¿cuáles son los bondaderos? Me imagino que son las bondades del guarumo. El guarumo. Muy bien, el guarumo es una especie súper interesante, es una especie que se clasifica como el liófita efímera, significa que tiene una vida corta, llámese vida corta para un árbol 20, 25 años. Es una especie muy importante para el ecosistema, normalmente crece en sitios degradados o que están a pleno sol, porque tiene la capacidad de resistir esas condiciones de luz completa.
Son melíferas también, sus flores son polinizadas por diferentes especies de insectos y abejas. Además, sus frutos son alimento para aves y algunas especies de guarumo tienen una simbiosis con hormigas. Las especies que tienen esta simbiosis tienen el tronco hueco. En ese tronco hueco viven hormigas. Además, por los tallos de las hojas hay un tipo de estructura que le brinda alimento a las hormigas. Producen azúcares y otros que las hormigas llegan y se alimentan de él. Entonces les da caza y les da comida. El guarumo le da eso a las hormigas. Y las hormigas en pago lo defienden. Entonces, cortar un guarumo, tengan mucho cuidado si a alguno le toca. Eso es un hormiguero que es cosa seria. Pero es un árbol muy interesante por lo mismo, porque genera mucha simbiosis y es muy bueno para sitios degradados, porque genera mucha cobertura de sombra rápido para que otras especies que no toleran el sol puedan empezar a crecer a la sombra del guarumo. Perfecto. Muchas gracias. Marcela Zúñiga dice que si las bolitas del gutite son las flores o el fruto. Las bolitas son el fruto. Cuando están maduros están de color como naranja. Las flores del gutite son blancas, muy pequeñas y nacen, por decirlo así, muy pegadas al tronco, a las ramas. Entonces a veces no siempre son tan visibles. Pero tienen un aroma dulce muy, muy agradable. Ok. William Bolaños nos pregunta, dice que le interesa, por favor, si puedes hablar del corteza amarilla, que recientemente sembró unos 10 árboles en la zona de Guapil. Muy bien, el corteza amarilla es una especie muy interesante. Ella tiene una distribución relativamente amplia en el país, crece en todo el Pacífico, todo lo que es sector Guanacaste, va bajando a Punta Arenas, y también en sectores húmedos como San Carlos. Sé que hay registros que naturalmente llega a ese sector húmedo. No sé si en ese sector donde él está naturalmente crece, porque hay otro que se parece mucho, que también le dicen corteza amarillo. Es el mismo género, una tabebulla, pero la especie es otra. Entonces habría que ver cuál de las dos especies sembró él. Oscar, en ese tema del corteza amarillo, ¿qué tal para el clima del Pacífico Sur, digamos de Dominical al sur? Bueno, hay otra especie que se comportan mejor, que también se les dice corteza amarillo, roble primavera, son otras tabedullas. O sea, tienen una estructura muy similar al corteza amarillo, las flores de la misma forma prácticamente, se podría decir que casi que iguales, pero los que crecen en esa zona son árboles mucho más grandes que el corteza amarillo. El corteza amarillo es más de bosques secos, son un poco más pequeños. Esos otros que digo, que también se les puede decir roble primavera, son una especie que crece mucho más grande, que se da mejor en esa zona. Pero el corteza amarillo creo que se puede adaptar muy bien también a la zona. Otra floración amarilla muy interesante, si tenemos mucho espacio, es el gallinazo. El gallinazo es una especie que es melífera también, de crecimiento muy rápido. Tenemos un espacio amplio, es un árbol muy grande y muy hermoso, de floración amarilla. Ok. Marcela Zúñiga, de nuevo, dice, yo camino todos los días por calle Vieja, San Ramón Palmares, hay una especie de árbol que no sé qué será, pero llegan cantidades de pericos y me gustaría saber cuál sembrar en tu patio. Ok, ¿qué sembrar en el patio? Ahí hay unas cosas que preguntar. El tamaño del patio, si nos puedes decir, y qué te gustaría atraer, si aves, si mariposas, si abejas. Entonces, dependiendo de lo que quieras atraer, hay especies que dan más a algo en específico. En este caso dijo pericos, si no me equivoco. Ah, pericos, ok. Bueno, la guayaba es un fruto bastante grande, atrae mucho, las flores son polinizadas en parte por murciélagos y abejas, y además el fruto, como les menciono, para ardillas o mamíferos pequeños les encanta. Entonces, y los pericos posiblemente también he visto que lleguen. Es una especie que podría funcionarle para San Ramón, que bueno, es de un tamaño intermedio, se puede hacer grande, pero se puede manejar con podas. Entonces tal vez eso le puede funcionar. Ok, Gisela Sánchez, nombre científico del indio, el árbol ese indio que dice, indio desnudo, creo. Indio desnudo, ajá, ese es Bursera cimarúa. No sé si con el, voy a ver si lo puedo pegar en el chat para que le quede, porque decirlo y escribirlo, otro mundo.
Sí. Más en latín. Entonces, ahí está Bursera cimaruga, ese sería el nombre del árbol. Quiere, Marcela, que hables, por favor, del CAS. Ella ha escuchado que es endémico de Costa Rica, que eso es cierto, que ella tiene en su casa y que juega muchos pericos y avispas. El cas. Digo, Sí. pero, muy bien, sí. Las especies endémicas, para los que no conocen o no saben ese término, son especies que por sus características crecen únicamente en cierto espacio geográfico y no crecen en ningún otro sitio en el mundo. Entonces, las endémicas de Costa Rica, por decirlo así, crecen en el país y no crecen en ningún otro sitio. Con el CAS tengo muchas dudas, porque yo también había leído un par de artículos como que en teoría era endémico, pero por la característica, la producción y demás, se empezó a plantar en otros sitios. Se llevó a alguien o semillas a otros países y empezaron a producir. Entonces, creo que en teoría sí era una especie endémica y muy posiblemente muy cercana al Valle Central. Pero no tengo una fuente tan fiable como para poder asegurarlo, pero sí había escuchado eso exactamente. Y bueno, en San Ramón el CAS también es muy bueno para los pericos. Familia de la guayaba, funcionan muy similares en realidad. Ok, Alejandra, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí, perdón. Quiero hacer una sugerencia, Oscar. Sí. Si antes de seguir contestando las preguntas, que hay bastantes, si podemos ahondar un poquitito en aquella promesa o aquella información que vimos para la cafeteada, de cómo teniendo nuestras áreas verdes podemos ayudar a la mitigación del cambio climático. Ok, muy bien. El tema con el cambio climático hay que recordar que entonces que sucede por muchas cosas. Entonces, muy bien. ¿Qué pasa con nuestros entornos urbanos? Hablemoslo así, porque todos hablamos de que hay que restaurar potreros, de que ocupamos más bosques y nos olvidamos de nuestras ciudades. Nuestras ciudades tienen un punto vital en todo lo que es la malla de conservación y restauración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en medio de los bosques? Las ciudades. Entonces, las ciudades tienen que fungir como un medio seguro para la biodiversidad, para poder transitar y encontrar refugio de manera eventual o permanente, porque tenemos fauna que está aquí en la ciudad y que habita y convive con nosotros. Y hay otra que utiliza la ciudad de paso. Pueden ser aves migratorias o aves que van de un sitio a otro. Entonces, al escoger especies nativas que funjan adecuadamente en nuestros entornos, estamos ayudando a que haya más diversidad en la ciudad. Hay que recordar que una forma para ser resiliente en nuestros ecosistemas se basa en la biodiversidad. Ecosistemas biodiversos, o sea, ricos en especies, en diversidad genética, son sitios más resilientes y adaptativos al cambio climático. Durante más homogéneos sean, por decir algo, si solo plantamos una especie en San José, por decir algo, si solo plantamos la red de la India, no vamos a tener nada de biodiversidad de otro estilo. No vamos a tener insectos, no vamos a tener aves, no vamos a tener mamíferos. ¿Por qué? Porque esa especie no es alimento para nadie, por decirlo así. Si tenemos una ciudad muy biodiversa, aportando desde nuestros jardines, desde nuestros parques, desde nuestras aceras, con especies nativas, estamos dando muchas fuentes de alimento. Y también es importante que sean mucha diversidad de especies, porque imaginemos que plantemos solo una especie nativa en San José, por poner un ejemplo. Esa especie nativa posiblemente floree un mes y fructifique un mes. Después de esos 2 meses no hay nada, el árbol solo tiene hojas. Entonces, después de esos 2 meses, la fauna que tengamos en nuestros entornos no va a tener alimento. Entonces, al tener más especies muy diversas, vamos a asegurarnos que hayan tiempos de floración distintos. Entonces, siempre va a haber alguna planta en flor en el año. Entonces, los polinizadores siempre van a tener algo de qué alimentarse. Igual va a suceder con la fructificación. Siempre vamos a tener alguna especie con frutos que va a brindar alimento. Ecosistemas diversos hacen ecosistemas más resilientes, más adaptativos. Y por eso es que podemos aportar de nuestro entorno. Porque aunque las aceras y los parques aportan mucho, una gran cantidad de área está en zona privada, esos jardines, esos parques. Y no solo eso, si tenemos macetas en nuestra casa, ahí van a llegar las abejas. Si tenemos macetas cerca, acuérdense de mí, con flores adecuadas, ahí llegan
ahí va a llegar la biodiversidad. Perfecto, Oscar. Y quería preguntarte también, para continuar con eso, con los temas que teníamos, ¿por qué es que explicabas antes? Resumámonos así, resumínos por favor en unas cuantas palabras. ¿Por qué es que especies que podemos sembrar en alguna zona del país no son buenas plantarlas en todas las otras zonas? Muy bien. ¿Por qué? Muy bien. Si yo planto un corteza amarillo, para poner un ejemplo, en la zona alta de Coronado, posiblemente ese corteza amarillo nunca floree. Porque él florea por condiciones ambientales que se dan en su ecosistema, que normalmente es el bosque seco. Un nivel de estrés hídrico provoca la floración. En Coronado no hay estrés hídrico, ahí siempre está lloviendo. Es un clima frío, fresco, entonces posiblemente ese árbol no se desarrolle bien porque el clima no se lo permite y posiblemente no floree. Además, al ser un cambio de ecosistema tan fuerte, Guanacaste, Coronado, zona alta, puede ser que los polinizadores que él ocupa no estén en esa zona. Entonces, por ejemplo, puede ser que simplemente no pueda brindar todos sus servicios ecosistémicos. Un ejemplo me pasó con un compañero que él dijo que el abuelo había sembrado, creo que era un árbol de jocotes en una zona muy alta. Nunca le dio jocotes, nunca. O sea, el abuelo nunca le dio los jocotes. Ese árbol tenía 30 años y nunca había dado una floración, porque no está en un clima adecuado. Entonces son esas cosas que tal vez no son lo mejor. También recordar que, por ejemplo, cuando uno, ¿cómo decirlo? Si uno va a China ahorita o a algún sector, a otro país, por ejemplo, y va a un mercado, posiblemente no encuentre las mismas cosas que encontramos en el mercado nacional. Entonces uno no sabe qué se come o qué no se come, o qué es rico o qué es feo. Lo mismo pasa cuando plantamos especies exóticas o especies que no son de un sitio. La fauna que está ahí está acostumbrada a comer ciertas cosas. Entonces, cuando encuentran algo distinto, posiblemente no se lo coman porque no saben si es venenoso o no. Entonces, eso es lo que sucede. A veces pasa con algunas especies que uno ve que siempre está llena de frutos y nada se lo come. Eso puede ser que las especies no están acostumbradas a ese árbol y por eso no se alimentan de él. Ya después alguna ave valiente llega y se manda a ver si se muere o no, otra la vio y ahí empiezan a comerlo, pero sucede eso también. Cuando llevamos una especie que no es conocida por el ecosistema, no siempre el ecosistema, por decirlo así, lo recibe de la mejor manera. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Excelente. Y para terminar esos temas que teníamos pendientes, danos unos tips del abono, de lo que nos hablaba, de que hay épocas en las que se debe abonar, de cómo el abono puede más bien dañar una planta en lugar de beneficiarla. Muy bien, el abono se tiene que aplicar cuando estemos en la época lluviosa, el abono orgánico. ¿Cómo funciona el abono? El abono funciona así, nosotros lo ponemos de manera externa, ¿verdad? En la planta. Cuando llueve, hace que los nutrientes penetren en el suelo y la raíz pueda absorberlo. Si lo hacemos en época seca, cuando no llueve y si no regamos, esos nutrientes el viento se los va a ir llevando y no van a activar ni funcionar para el árbol o la planta que tengamos. Siempre es bueno plantar al inicio de la época lluviosa. ¿Por qué es esto? Recordemos que tenemos una época seca en una gran parte del país bastante fuerte o que se puede incluso extender, por ejemplo, Guanacaste. Entonces, si nosotros plantamos un árbol a principio de la época lluviosa, nos aseguramos que ese árbol tenga todos esos meses de lluvia para acostumbrarse al sitio y empezar a crecer y tomar fuerza. Entonces, cuando llegue la época seca, si nosotros no podemos regarlo, él ya habrá crecido y almacenado suficiente energía para soportar la época seca. Si los plantamos terminando la época lluviosa, tal vez el árbol no se ha adaptado adecuadamente al sitio, no ha podido, por decirlo así, alimentarse adecuadamente y no va a poder resistir la época seca. Siempre es vital en la época lluviosa, ojalá en los primeros meses, en el primer mes de lluvia, que es lo más óptimo. Y el abono igual en la época lluviosa. En la época seca no es adecuado y nada en esta vida en exceso es bueno. Entonces, los abonos hay que tener cuidado. Si echamos demasiado abono, es por decirlo así, como que uno en vez de tomar agua solo tome coca. Usted no va a durar mucho rato. Va a llegar a un punto de toxicidad donde usted ya hasta ahí llegó. Igual pasa con las plantas.
porque sucede que a veces las personas me contaban, hey, que la planta se me murió, y cuando me di cuenta, una planta de 10 centímetros le echó 3 kilos de abono, y hasta ahí llegó la planta. Otra cosa que es un error que a veces sucede, es que tenemos que poner el abono a cierta distancia del tronco del árbol, cuando está, bueno, en todo momento. ¿Por qué? Recordemos que las raíces que absorben son las raíces secundarias. El árbol tiene una raíz pivotante y un grupo de raíces secundarias que se extienden, que uno, con un buen ejemplo, es utilizar el ancho de la copa. Ese ancho de copa del árbol, del arbusto, lo que tengamos, es donde está más o menos extendidas las raíces. Entonces, ese ancho de copa es ahí donde debemos colocar el abono, porque ahí están las raíces que absorben. Si lo colocamos todo en el tronco, generamos humedad en el tronco, por si algo, ponemos abono, tierra o demás ahí, estamos poniendo humedad. Llueve, se queda la humedad en ese tronco y puede provocar hongos. Entonces, eso es negativo. Tiene que ser separado del tronco, ojalá en la circunferencia o en el perímetro de la copa, porque ahí va a bajar los nutrientes y por ahí más o menos es que están esas raíces que van a absorber los nutrientes. Y siempre todo tiene que ser dosificado. Recordemos eso. Si se nos pasa de sal el arroz, nadie se lo come. Igual nos va a pasar con las plantas. Si se nos pasa, puede ser que la planta no responda bien y más bien se nos muera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y siempre mejor los abonos orgánicos que reaccionan más lento, por decirlo así, porque el químico es muy rápido de absorber, el orgánico es más lento de absorber, pero tiene mejores resultados a largo plazo. El químico, al estar hecho para que con el agua rápidamente penetre y el árbol lo pueda absorber, asimismo rápidamente penetra tan hondo que se pierde, por decirlo así. El orgánico va penetrando más lentamente, llega más lento a la planta, pero se mantiene mejor. Entonces, siempre que podamos, lo orgánico es una excelente opción. Perfecto, excelente, excelentes consejos. Por favor, ¿nos puede decir el nombre de científico del zorrillo? ¿El nombre científico? Sí. Deme un segundo. El nombre científico es Cestrum nocturnum, ya se los escribo por acá. Existe otros géneros de esta planta que también son otras especies de este género que son muy buenos también, súper recomendados. Como digo, es un arbusto que se mantiene pequeño, se pueden podar y que sus flores de noche generan un aroma muy interesante. Y es esta particularidad, únicamente de noche, de día no se percibe. Buenísimo. Dice Leslie Quesada, he visto que para mitigar los efectos de la deforestación muchas personas optan por sembrar coníferas. Sin embargo, al ser árboles exóticos, considero que es una pésima opción. Quisiera conocer su opinión acerca de sembrar coníferas en el país. Muy bien. Por ejemplo, los sectores altos de Barba, si mal no estoy, creo que hay muchas coníferas, pero es un tema de producción de madera sostenible, que es excelente. Pero para restaurar con coníferas no es adecuado. ¿Por qué? Una especie exótica y muy invasiva. No sé si han caminado alguna vez por el sector Prusia, pero para los que no, o los que sí, van a saber que hay un tema de una almohadilla de hojas, que uno camina y se hunde medio metro. El sistema de ellos es que sus hojas son más lignificadas, es decir, son más leñosas las hojas. Entonces las hojas caen y no se descomponen tan rápido como las hojas del trópico. Entonces generan ese efecto almohada. Entonces, si una semilla cae ahí, se empiezan a caer hojas y hojas de esos condenados porque no dejan de botar hojas. Entonces, cuando la semilla intente germinar, no va a encontrar la luz y se muere. Entonces, cuando sembramos muchas coníferas con mucha densidad, estamos evitando que especies nativas puedan reincorporarse a esa zona. Son especies muy invasivas que llegan, colonizan, incluso generan una única especie, que son ellos prácticamente, y alguna que otra especie va a poder ser resistente y crecer, pero las coníferas y las exóticas para restauración nunca es una buena opción. Siempre hay que ver qué es nativo de la zona y qué es lo que mejor puede funcionar. Porque, para poner un ejemplo, si tengo un sitio con suelos muy pobres y con mucha exposición al sol, hay algunas especies nativas que no van a crecer bien porque ocupan condiciones de semisombra. Por eso tengo que buscar las especies nativas que sí crezcan ahí. Por ejemplo, el guarumo es una especie que crece excelentemente en sectores pobres porque no es tan exigente, crece muy rápido y aguanta mucho
alto nivel de luz. Igual se puede hablar del árbol de balsa, por ejemplo, es otra especie heliófita efímera o colonizadora. Muy bien. Ani nos dice que sería interesante ver fotos. Le vamos a prometer a Ani que si Oscar nos ayuda, vamos a hacer un artículo y les ponemos fotos para que puedan tener un poco más de feedback en ese sentido. Dice Irene que si los arbustos como la amapola, no, más bien la cima, son muy buenos para retención de suelos. Ajá, sí. Los arbustos tienen eso, ayudan mucho por la nivel de raíz y al ser plantas pequeñas, no tienen tanto peso, no generan presión en el suelo, que a veces pasa con un árbol, que amarra bien, pues si no tiene la estructura suficiente, por el peso del tronco, se lleva la tierra, por ejemplo. Ok. William quiere que por favor des consejos de, además de esos árboles y arbustos, ¿qué otro tipo de plantas puede tener en su jardín que aporten a la biodiversidad? Claro que sí, muy bien. Una planta son las pasifloras. Tal vez todos hemos comido maracuyá, ¿verdad? O granadilla, por ejemplo. Esas son pasifloras. Hay un conjunto de estas plantas que son nativas, que son muy lindas, aportan mucho. Por ejemplo, aquí voy a poner un nombre científico de una que tiene una flor de color rojo. Esta flor esa planta es utilizada por diferentes especies de abejas, de mariposas como hospedero. Además, lo utilizan diferentes especies de insectos para alimentarse. Entonces, esa especie que puse, Passiflora vitifolia, es una enredadera de juco muy interesante que crece adecuadamente. Es muy buena y aporta mucho. Otra especie nativa es el guacamayo. Voy adelantando y colocando el nombre científico en el chat. Igual es una hierba, por decirlo así, pequeña, que es hospedera de mariposas. Entonces es una especie que muy adecuada también para sectores reducidos, incluso en una maceta mediana se podría tener. Otra especie muy adecuada, vamos a ver. Bueno, algo muy interesante, las palmas. Muchas veces la gente quiere o utiliza palmas y utiliza normalmente la Fénix rubelina o utiliza la palma múltiple y otras palmas que tal vez no es que sean malas, pero son difíciles de controlar. Una palma que yo recomiendo para varios sectores, por lo menos desde los 500 hasta los 2200, es la pacaya. Aquí voy a poner el nombre científico. La pacaya es una especie de palma nativa que crece bien bajo sombra, entonces si tenemos un sitio ahí que no tiene exposición completa, ella puede crecer bien, es hospedera de mariposas, es melífera y me han comentado que han visto especies de aves alimentarse de ella. Perfecto. ¿Cuál es el nombre científico del huelenoche? Dice Julián Morales. Del huelenoche, es el Cestrum nocturnum. Hace poquito lo puse, pero lo vuelvo a poner para que no tengamos dudas mejor. Ok. Dice Gaby Murillo, ¿dónde se pueden conseguir estas especies, especialmente el zorrillo? Muy bien, viveros hay diferentes, el vivero Fundazón tiene diferentes especies nativas, ellos tienen una lista amplia, tienen poquito de cada cosa, pero tienen bastante. Después, el vivero de la Universidad Nacional en Heredia o el de la UCR, son viveros que normalmente manejan especies no tan comerciales, pero sí muchas especies nativas, entonces es un sitio bueno para buscar. Y el vivero también de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tiene varias especies nativas. Decirle qué vivero ahorita tiene, no sabría, porque hace ratillo no compro árboles, pero sería nada más de hacer unas llamadas. Muy bien. Larisa dice, quizás nos hablas de la forma de reproducción, a ver cuáles podemos conseguir por ahí y cuáles hay que ir al vivero. Muy bien. De las especies, por ejemplo, las más sencillas, el huitite y la amapola. Si tal vez no tenemos la opción de comprar en vivero y sabemos dónde hay alguna amapola por ahí, es bueno por estaca. La amapola pega súper bien por estaca. Igual sucede con el huitite. Esas son dos especies que se pueden dar adecuadamente por estaca. Son súper sencillas, o sea, casi que uno la tira al suelo y ella sola nace. No tanto así no, pero sí funciona muy bien.
Entonces, digamos, si no quisiéramos comprar huitite y amapola, eso es conseguirnos a alguien que tenga un huitite, que nos regale una ramita o una amapola o alguna cerca, vamos con una tijera y cortamos una ramita de unos 15, 30 centímetros, de ahí sacamos un par de estacas y nos pueden pegar adecuadamente. Genial. Ahora dice Marcela Zúñiga. Dice que ella tiene un jardín con muchas flores de San Rafael, Rice, alelí o espolón, y que llegan muchas mariposas, avispas y abejas. Pero que me encantaría saber qué más flores puede sembrar para atraer mariposas y abejas. No te escuché bien las especies, pero para atraer mariposas y abejas hay una especie que se llama cola de gato, le dicen cola de gato, rabosoro, son del género Stalchitalfeta. Estas especies hay nativas y hay exóticas, entonces siempre es importante tener en cuenta buscar las especies nativas. Para esto hay algunas que son como más del Caribe, otras que son más del Valle Central y así. Pero ¿dónde es que vive, perdón? ¿Dónde es que tiene para ver si tal vez le puedo decir cuál es la que mejor le puede ir a la zona? Tuve un problema técnico, yo estoy teniendo algún problema con mi audio. Y ok, Ale, la pregunta era de dónde es que vive para que le recomiende la recomendación, Oscar, en la última pregunta. Salgamos de la juela. Aquí está, esta especie le puede funcionar bien, esta Stalchitalfeta Francis, si mal no estoy, es la que es de esa zona, también la Stalchitalfeta jamaicensis. Esas dos son rabosoro nativos, muy buenas, son arbustos que tal vez hay que tener cuidado con la poda porque se hacen bastante densos, pero no llegan a medir más de 2 metros y atraen mucho lo que son polinizadores como abejas y mariposas en realidad, y colibríes también. Ok, yo le estoy pidiendo a Longina a ver si ella me ayuda a hacer las preguntas porque se me desconectó y al volverme a conectar solo me salen las últimas preguntas. Longi. Ok, sí, Longina, no sé si sabes a dónde estamos, si no, yo creo que puedo ayudar también ahí. La última fue de Marcela María Zúñiga, si no me equivoco. No te oigo, Longina. Ok, tenemos un chancecito que estamos teniendo un problema. Si gustan para continuar, voy a seguir con la siguiente pregunta de Mauricio Salas Jenkins. Y él pregunta, ¿cuáles especies, creo que ya se respondió esta, pero nuevamente, ¿cuáles especies tipo arbusto pueden servir como simbiosis para huertas, plantas medicinales y aromáticas? Muy bien, simbiosis para huertas, plantas, muy bien, vamos. Ok, son muchas en realidad. Recordemos que si hablamos de simbiosis, todo lo que nos aporte a atraer polinizadores y a tener una población de polinizadores fuertes en un entorno nos va a ayudar a nuestras huertas, a que sean polinizadas y demás. Entonces, muy bien, además, como él nos pregunta algo más tipo medicinal y aromáticas, hay algunas que tal vez aquí sí no son nativas, pero están tan generalizadas y tienen un uso medicinal tan adecuado que no está de mal tenerlas presentes. Por ejemplo, una especie que puede ser, bueno, la juanilama, por ejemplo. La juanilama es una especie muy adecuada para huertos, una especie para hacer té. Bueno, creo que todos tal vez nos hemos tomado algún momento un té de juanilama, es excelente y es melífera, es decir, las abejas ahí van a estar muy contentas. La hierbabuena es otra especie muy adecuada. Hay que tener en cuenta que, voy a aprovechar, hay una especie que es exótica, que es la menta europea, que es la que es más normal, que es muy aromática, hojita muy pequeña. Esa menta la gente a veces se hace té, eso es negativo. Tiene unos taninos que son contraproducentes. Entonces, si es menta exótica, la hojita pequeña, esa no se consume. La que sí es la otra, la que se hace con limonada, que se licúa y que queda riquísimo, que le dicen jazmín hierbabuena.
Aquí voy a poner la especie más bien. Ok, Oscar, entonces en esa, la menta europea de hoja pequeña, ni siquiera para la limonada. No, esa no. Esa, si usted quiere aromatizar y esas cosas, pero no se toma. Oh, Eso no se toma. Porque hay cosas, digamos, como digo, no son cosas que me voy a tomar y mañana amanezco mal, pero que el estarlo tomando frecuentemente puede afectar negativamente. Entonces es mejor tenerlo ahí de lejitos. Otra especie que también aporta, tal vez un poco menos, pero vamos, es la sábila, perdón. La sábila es una especie muy resistente, muy adecuada para huertos, para si queremos limitar incluso, funciona muy bien y sabemos que tiene varios usos, desde hacer frescos, para quemaduras, tratamientos de cabello, para la piel, es una especie excelente. Si a veces me preguntan cuál es la sábila buena, todas son buenas, digamos, pero la que no tiene manchitas en la hoja, la que es lisa, es la que más se utiliza, tal vez la mejor, por decirlo así. Ok, excelente. Leslie Quesada pregunta, ¿amapola se refiere al hibisco? No, al Malvaviscus arboreus. Ya les voy a poner el nombre científico, vamos a buscar. Porque sí, creo que hay una que es hibiscus, pero no, esa no sé realmente la referencia como para asegurarlo. No digo que tal vez no, pero vamos a buscarlo. La que les menciono es la Malvaviscus arborensis, que esa tiene una distribución muy amplia. Aquí está. Ok, ¿lo pusiste, Oscar? Sí. Sí, ya voy a colocar el nombre, pero es que está. Ok, excelente, tranquilo. Ahí está, listo, ya lo coloqué. Muy bien. Nos comparte aquí Marcela Zúñiga, aquí por Calle Vieja, San Ramón Palmares, bajan de vez en cuando los congos a comer las vainas del guarumo. Es demasiado hermoso verlos, qué chiva. Buenísimo, ¿qué tal? Vamos a ver, Clelia Janet Tapasco pregunta, ¿es fácil conseguir estas plantas? ¿Qué lugares recomiendan? Si no me equivoco, Oscar, hablaste de Fundasú, la Universidad Nacional, la UCR y el vivero de Fuerza Nacional, Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Exacto, son viveros que tienen como más amplitud de especies. Yo recomiendo más que todos los de la universidad pública, porque a veces los estudiantes hacen investigación, entonces tienen mucha diversidad. Además, hay uno asegura que hay forestales y especialistas, entonces ellos se van a decir por especie cuál es. Y recomienden para la zona. Excelente. Sofía Rodríguez pregunta, ¿qué especies florísticas como para ornamento, para acompañar arbustos y árboles de mucho verde, cuáles serían aconsejables para la ciudad y laderas de ríos? Qué interesante. Muy bien, vamos a ver. Como dice que para acompañar árboles, me imagino que está pensando en plantas realmente pequeñas, ¿verdad? Una que es muy adecuada es el cinco negritos, que le dicen lantana cámara. Es una especie que con poda se mantiene bien pequeña, sus flores son rojo y amarillo, y también es una especie melífera, da mucho alimento por medio de las flores. Los frutos no estoy seguro qué tanto aporta. Después pregunta a nivel para terrenos, como para zonas con pendientes, ¿verdad? Mencionó. Habla sobre cuáles serían aconsejables para la ciudad y laderas de río, no necesariamente pendientes, pero qué crecerían en las laderas de un entorno, un río urbano. Bueno, en torno al río urbano realmente puede crecer muchas cosas. Por ejemplo, por el Puente de los Incurables hay un montón de casas, por ejemplo, y están súper lindos y crecen súper bien. Hay especies que tal vez si quisiéramos poner plantas que no sean tan pesadas, por decirlo así, están los anisillos, que es el piper, el género es Piper auritum. Esa especie tiene un aroma muy, muy interesante, que es anís. Incluso se dice que tiene un efecto analgésico, entonces antes se utilizaba como para colocar en los dientes para aliviar un poco el dolor, porque por también se dice que si uno está empezando a sentir como insolación, así agarrar la hoja y colocarla en la cabeza con el sombrero ayuda mucho. Es otra especie muy interesante, los anisillos, casi que cualquier piper, nada más asegurarse que sea de la zona. Qué interesante. Tenemos una pregunta desde Facebook. Gwen Cascante pregunta, ¿cuál es la planta zorrito? Zorrillo. Zorrillo. Esa es el Cestrum nocturnum, es un arbusto de flores blancas, como les mencioné al principio, es hospedera de mariposas.
también es alimento para diferentes especies de aves y tiene la característica que es muy aromática, principalmente en las noches. Excelente. Tenemos otra pregunta de Julián Morales. Nos dice, tengo un vivero de reproducción de plantas nativas con énfasis en plantas hospederas para mariposas y animales polinizadores. Estoy reproduciendo huitite por esqueje, pero de 5 solo me sobrevivieron 3 o 2. ¿Algún consejo para aumentar la tasa de sobrevivencia del esqueje? Uy, por esqueje no estoy muy seguro, pero, por ejemplo, habría que, sería interesante, si se está tomando ese esfuerzo, buscar por semilla, no hay estudios, entonces siempre es muy interesante. Está la opción por estaca, pero ahí entramos en otro tema, o sea, contradictorio, porque vamos, es un tema de diversidad. Siempre es recomendable hacerlo por semilla, porque cuando tenemos una semilla, sabemos que es un entrecruce de especies. Tenemos estacas, son clones. Entonces, muchos clones en un sitio y cruzamos esos polen y es un entrecruzamiento genético negativo, por ejemplo. Pero bueno, recomendación, si quieres de manera rápida, conseguir estacas de varios individuos, para que por lo menos no seas de solo uno, que pegan adecuadamente, e intentar por semillas. Por esqueje no he visto nada en realidad. Ok, muy bien. Marcela María Zúñiga nos comenta que también tiene sembrado cortés amarillo en su casa en San Isidro de San Ramón. Y Julián Morales nos pregunta, ¿la cola de zorro es nativa? La cola de zorro, hay algunas. Cola de zorro, rabo de zorro, hay algunas especies nativas, hay otras que son exóticas. La que es de color rosado, esa no hay duda, es exótica. La que es de color rosado. Muy bien. Erika Flores dice, ¿usted desaconsejaría traer cualquier especie de árbol de fruta desde el extranjero? ¿Cuáles son las desventajas además de no traer el polinizador? ¿Hay posibilidades que se naturalice el árbol y aporte propiedades al país? Muy bien, vamos con eso. Sí, si yo traigo una especie de otra zona y la coloco aquí, puede ser que se naturalice y empiece a generar servicios al ecosistema. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que esa especie puede empezar a tomar el sitio de otra especie nativa. Y no podemos asegurar que esa especie exótica vaya a tener los mismos servicios que la especie nativa que está empezando a desplazarlo, por decirlo de cierta manera. Y también está ese tema de que, muy bien, si yo planto una especie exótica, no estoy plantando una nativa. O sea, ese espacio puede haber sido nativo y no es. Claro. Aparte, el tema de que una especie exótica empiece a ser comida por especies nativas, puede ser algo que pase bastante tiempo. Por ejemplo, el mango fue algo que se adaptó súper bien, ¿verdad? Ya, o sea, uno ve los pajarillos picándolo, las ardillas, los congos, incluso algunos sectores. Entonces, digamos, es un juego muy al azar, porque puede ser que se adaptó perfectamente, como el mango, que ahí crece y muchas aves y otras especies se alimentan de él, a como puede ser un juego muy malo como el laurel de la India, que no... Ok, muy bien. Todavía nos quedan algunas preguntas ahí. Ya estamos sobre la hora, pero vamos a dar chance para rápidamente responder a algunas de esas preguntas que están muy interesantes. Giselle Sánchez, Gisela pregunta, ¿puedes decirme algo del gavilancillo? Ay, gavilancillo, ¿qué será? Por eso son científicos, porque gavilancillo puede ser varias cosas. Bueno, ahí lo vamos a tener pendiente. Está interesante esa pregunta. Vamos a ver si al final la podemos responder. Vamos a ver, Marcela María Zúñiga dice, tengo guayaba, está pequeña aún, pero cuando hablaba de los pericos me refería a esa especie en particular que les decía que veo cuando salgo a caminar. Ok. Ani nos pregunta, ¿cómo se siembra el cas? El cas, por semilla. Voy a intentarlo por semilla en realidad, como tal. No sé cuál sería el sistema. Muchos sistemas que funcionan es dejar la semilla en agua. Porque para que una semilla germine, lo que ocupa, porque eso es proteger, digamos, la parte viva, lo que ocupa es que penetre humedad. Al penetrar humedad en la semilla, ella se activa, entonces empieza a germinar. Por eso muchos sistemas de germinación son dejar la semilla en agua o incluso darles un martillazo o rasparlas, porque hay semillas como las del guanacaste que son un poco más duras o el guapinol, entonces que la humedad penetre es difícil. Por eso es bueno limarlas para que la humedad penetre. Ok, muy bien. Michelle Dormont pregunta y dice,
vivo en San Pedro y en mi pequeño jardín llegan abejas y colibríes, pero vamos a tener que quitar las flores porque tienen una gran altura. ¿Qué flores pequeñas pueden atraer estas especies? ¿Qué flores pequeñas pueden atraer estas especies? En San Pedro, dijo. San Pedro, correcto. Ya habla de abejas y colibríes. Ok, abejas y colibríes. En ese caso, en San Pedro creo que lo que le podría recomendar, huitite, perfecto para esa zona. Se da súper bien, atrae abejas y eso espera mariposas. Para colibrís, creo que podría funcionar el pico de pájaro. Y además del pico de pájaro, podría intentarlo con las amapolas, se dan muy bien los colibríes, llegan y las mariposas. Y también podría ser cinco negritos, que es una planta pequeña que le puede funcionar adecuadamente. Muy bien. Viviana Molina, ¿qué recomienda sembrar en espacio verde de las aceras de la ciudad? Muy bien, ese es un tema muy complejo que a mí me encanta y trabajo en eso. Pero las aceras son muy distintas porque ocupamos saber cuánto ancho tenemos, porque si tenemos una acera con un cordón verde que cumple esas 7600 y tenga, no sé, 50 centímetros, podemos pensar en un árbol mediano, un quite que crezca grande, una flor blanca bonita, X y Y. Entonces, dependiendo del tamaño y el espacio aéreo y demás, es lo que podemos plantar. El tite, yo soy un fuerte defensor de él porque crece muy bien y si en algún momento hay que reemplazarlo, no es un árbol difícil de reemplazar. Entonces, el huitite es una especie muy adecuada, igual el pico de pájaro. Otra especie muy interesante que podríamos sembrar en acera, si quisiéramos algo muy pequeño o más pequeño, sería los rabosorros, las estalchitalfetas, son arbustos pequeños que se acomodan muy bien, e igual el huelenoche. Entonces, son esas especies que podemos tener ahí. Ok, muy bien. Las siguientes... Contestemos. La pregunta es otra. Rabo de gato, color morado, que sí es nativa. Muy bien, ahí está la estalchitalfeta jamaicensis, que es de flor morada, que es nativa. Y está la estalchitalfeta, ay, se fue el nombre, de la exótica. Uy, bueno, se fue el nombre de la exótica, que es o rosada o morada. O sea, la que es morada está 50% posible que sea nativa. Pero hay que ver otros temas ahí más botánicos para poder diferenciarlos. Porque esa exótica tiende a tener flores rosadas y también me han dicho que moradas. Entonces, es 50-50, por decirlo ahí. Ok, muy bien. Preguntan también Clelia Janet, la llamada reina de la noche de flores grandes como de sombrilla blancas y rosadas que huele delicioso, ¿es nativa o no? Hay algunas especies que sí son nativas y hay otras que no. Es una especie interesante, también funciona muy bien para los jardines porque no se hace muy grande, no se hace muy coposa, entonces es una especie muy bonita en realidad. Ok, muy bien. Las siguientes tres preguntas creo que ya se respondieron y tienen que ver con qué sembrar en espacios verdes en la ciudad, donde hay mapaches y ardillas, qué se puede sembrar en un jardín pequeño para atraer abejas y aves y mariposas, lo acabas de responder, y cuáles flores se pueden sembrar en un jardín pequeño, creo que van en la misma línea y las acaba de responder Oscar. Por eso vamos a pasar a la siguiente pregunta de Giselle Sánchez. El manto de... Dale, perdón. Sí, dale, Oscar. No, quedamos, si tenemos mamíferos, las guayabas producen que da miedo. Más bien puede ser un problema, siempre hay que dar a los vecinos porque las guayabas producen mucho. Entonces, si es que tenemos un tema con que hay mucho mapache por ahí, tener eso en un lugar esquinado donde no le llegue mucha luz ayuda, porque el mapache siempre busca la noche, como que nadie lo esté viendo para alimentarse. Entonces, tenerlo en un sitio así puede ayudar a que esos mapaches se alimenten de esos frutos. Muy bien, Gisela Sánchez dice, el manto de rey o tumbergia erecta, ¿es recomendable para el Valle Central? La tumbergia erecta, pues puña, no recuerdo la distribución de esa planta en realidad. No estoy seguro, no puedo decirle porque sí sé de la planta, pero no sé cuál es la distribución real de ella, qué pena. Ok, no, buena pregunta, queda pendiente ahí. Y Larisa Soto nos comenta, literalmente mami puso un cortés amarillo encoronado, jaja, ya le tengo la explicación.
Ok, y Jairo Venegas pregunta, ¿cuáles árboles pueden florear en un lugar como Coronado? Muy de la mano con el comentario anterior. Muy bien, Coronado, yo recomendaría mucho las especies que se les conocen como aguacatillos, que literalmente son familia del aguacate. Estas especies de aguacatillos son como aguacates de zona alta y son alimento para trogones y para quetzales y para otras especies de aves. Entonces, ellos, su floración como tal, no es tan despampanante como el cortés amarillo, pero cuando fructifican se ve de un color rojizo muy interesante, porque la fructificación es un fruto verde, como aguacatico, pero con una corona roja. Y lo que lo sostiene al árbol, por decirlo así, también es rojo. Entonces es una especie bastante buena para el ecosistema. Otra especie que podría ser es una que le dicen cucaracho. Cucaracho, lo único es que es un árbol grande, es del género Vilia. Creo que ahora está todo en hipocastano o colombiano, no me acuerdo cuál de las dos especies, con una estructuración, pero nativa. Esta especie de moradas muy hermosas. Lo único es eso, que se puede hacer un poco grande, puede llegar a tener cierto tamaño que entonces tal vez no para todos los jardines se adapta, pero es una opción. ¿Qué más de floración? Bueno, Coronado, no sé qué tan alto esté, pero hay un arbusto muy hermoso que se llama Fucsia paniculata, ya les voy a escribir aquí el nombre científico, que es para mí de los arbustos más hermosos que tenemos en el país. Pero el tema es que no crece en todos los sitios, ocupa ser en un sitio zona alta. Ok, excelente. No, vean, estamos bastante, no atrasados, pero son muchas preguntas que hacen falta, entonces vamos a responder algunas más y las que no, las vamos a tener pendientes y se las vamos a estar respondiendo por nuestro Facebook. Sabemos de que, bueno, todos tienen sus horarios también, igual Oscar. Por dicha, estos temas son amplios, tratamos de hacer un resumen de lo que podemos, pero todos tenemos preguntas, igual yo, pero bueno, entonces vamos a seguir unos minutos más con algunas preguntas y las que no, pues vamos a anotarlas y las vamos a estar publicando en Facebook. Antes de seguir, tal vez, Oscar, si nosotros te convencemos de que podamos tener otra cafetería con vos para continuar con estos temas que están tan necesarios y también. Ok, esa es una excelente opción. Sí, también, yo creo que podemos coordinar y hacer otra cafetería en otro momento y tal vez incluso hacerle un poco más abierta, que sea más de preguntas, porque creo que es eso, es un tema donde uno puede hablar, pero siempre la interacción genera más y más y más y es muy interesante. Ok, no, me parece súper bien. Es que sí, cada vez, bueno, con cada cafeteada que hacemos surgen más preguntas y uno como que se mete más en el tema y a veces nos hace falta un poquito más de tiempo. Entonces, hacer una segunda parte sería genial para aclarar todas estas dudas. Entonces, para ir cerrando la cafeteada del día de hoy, vamos con las últimas 3 preguntas y vamos haciendo un cierre. Una cosa, es que me puse a buscar porque una muchacha preguntó por la Thunbergia erecta. Ajá. Estaba buscando porque me quedé con la duda y yo creo que es exótica. Tendría que validarlo como en una exótica, pero creo que es exótica. Entonces, hay otras enredadas como las pasifloras, que son chivísimas, súper recomendadas, que también puede tener ese color de flor y que también son muy interesantes. Excelente. Ok, bueno, vamos con las últimas 3. Marcela María Zúñiga pone, ¿cuánto dura el tucuico en dar sus frutos? Tengo como 2 años de tener sembrado uno que se mantiene como en 1 metro y no me ha dado frutos aún. Tucuico, muy bien, depende mucho del árbol. No hay, digamos, por especie no hay una edad. Recordemos que los árboles son individuos como nosotros, que somos de la misma especie, pero crecemos a diferentes ritmos y a cada quien le crece la barba. A mí nunca me ha crecido, a otra gente sí. Entonces, las plantas son iguales, entonces no hay como una edad exacta en la cual uno podría decir, a esta edad te debería florear. Por ejemplo, esa amarilla me han contado que a una gente le ha floreado a los 3 años y a otra gente a los 9 años no les ha floreado. Entonces hay que... Ok, excelente. Segunda pregunta, Clelia Janet. Esta es muy buena. ¿Existe alguna guía de estas especies nativas por zonas que podamos consultar? Fuente de información. Muy bien. Hay muchos libros súper interesantes que uno puede consultar. En el Museo Nacional es una herramienta en línea muy interesante, donde con los nombres científicos o comunes podemos consultar dónde se ubica esa especie.
También tienen libros como Plantas Atrayentes, Plantas para Atracción de Aves del Valle Central. Es un libro súper interesante. Si fuéramos del Valle Central, puede servir mucho. Entonces, el Museo Nacional, en la página, en el Herbario Nacional, hay una página que se llama Ecobiosis. En Ecobiosis podemos poner los nombres o incluso ver las listas de plantas y ver de dónde son, que es un método muy, muy bueno en realidad. Entonces, otra forma, es que otros son muy técnicos, porque digamos, está el Guía de Plantas de Costa Rica, donde vienen especies y su distribución, pero son un poco más técnicos y difíciles de conseguir. Pero de la forma más práctica, creo que es lo que recomendaría, Ecobiosis. Sin mal no estoy, voy a revisar qué es esa la página. Ok, Oscar, sí siento, bueno, y la gente como público espectador también con preguntas, que sí sería bueno, ¿verdad?, tener a mano una guía para el usuario, sencilla por región, para que podamos nosotros seguirlo sin tener que irnos a términos muy técnicos. Sería interesante para un futuro cercano, me imagino que ha de haber gente trabajando en ello. Ahí nosotros vamos sacando la lista, algún día se las tendremos. Exactamente. Y vamos con la última pregunta. Bueno, este es un comentario, después la última pregunta. Dice Larisa, parece que el zorrillo comestible es el Cestrum racemosum, para que tengamos cuidado. Ese es un comentario. Ajá, me suena, sí, sí. Y la última pregunta es, ya que hemos hablado tanto del cortés amarillo, incluso yo apunté una de cortés porque yo tengo uno y quiero saber qué hacer con él, no sembrarlo en Coronado, obviamente. Pone Marcela María Zúñiga, si el cortés amarillo floreará en San Ramón. Creo que puede ser que sí, es que San Ramón creo que también tiene mucha amplitud geográfica, entonces depende de qué zona sea, pues como colinda con San Carlos, colinda con otros sectores diferentes. Entonces, San Ramón, ¿verdad? Sí, San Ramón. Puede ser que sí, yo tiraría que sí. Yo diría que... Ok, no, excelente. Entonces, gente, muchísimas gracias por todo. Obviamente quedan muchas preguntas y esto creo que nos está pidiendo a gritos una segunda parte. Es un tema muy interesante. Yo, por mi lado, tengo otras preguntas que quiero formular en base a la información que acabo de aprender. Entonces, bueno, primero que todo, quiero agradecerles a todos por sintonizarse y que sepan que este es espacio para todos nosotros, de temas que nos interesan, más ahora que estamos en casa, estos temas de ambientales, de reciclaje, de huertas, de árboles, de especies, es algo que estamos promoviendo mucho. Entonces, déjennos sus comentarios en nuestras redes sociales de cuáles temas a futuro quisieran aprender, ¿verdad? Y Oscar, ha sido un placer tenerte, gusto en verte, hace mucho no nos vemos. He aprendido muchísimo el día de hoy. A veces uno piensa que sabe algo, pero realmente sabe poco, y es bueno aprender sobre estos temas para empezar a aplicarlos en casa también y en sus espacios verdes urbanos o no urbanos. Entonces, en nombre de Amigos del Río Torres, te damos muchas gracias por tu tiempo, y ahí vamos a conversar para ver si hacemos una segunda parte, tal vez en temas más específicos, de subtemas más específicos, porque este tema da para mucho. Y bueno, a mis compañeros de Amigos de Río Torres, muchas gracias por todo su esfuerzo, por hacer estas cafeteadas lo que son. Y recuerden a todos que vienen muchas más cafeteadas, así que coméntenos qué temas, qué cosas quieren aprender, y nosotros veremos buscar los expertos en las áreas para exponerlos y que podamos aprender todos de estos temas tan interesantes. Así que se cuidan mucho todos, manténganse saludables, y los veremos pronto en nuestra próxima cafeteada. Las preguntas que quedaron aquí pendientes, ahí veremos cómo responderlas. No lo tengo muy claro todavía, pero las vamos a responder, ya sea en nuestras redes sociales o por correo o en una segunda cafeteada. Entonces, buenas tardes a todos y que pasen una muy buena noche.